Génesis capítulo 2, versículo 9, versículo 16 y del capítulo 3, versículo 6. Luz y sal. 9. Y Jehová Dios, capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Destaca por favor delicioso y bueno, todo árbol. 16 del mismo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 3, capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que dije hace rato, delicioso y bueno, bueno para comer, y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El único mandamiento que tenían que cumplir. Todos los árboles eran sabrosos, todos los árboles eran agradables, todos los árboles podían atraerte. Sin embargo, llegó la serpiente, les explicó las ventajas de comer del árbol de el bien y del mal, y entonces se volvió irresistible. El pecado está en la serpiente, todavía no está ni en Adán ni Eva. ¿Qué es el pecado? Es desobediencia, rebelión a Dios. Dios tenía un propósito: glorificarlo, ser reyes de la tierra, los seres humanos, gozarnos en su creación y darle honra y gloria por ello, por ser creación de Él, hechos a su imagen y semejanza. ¿Qué es el pecado? Rebelarte contra Dios, aborrecer sus mandamientos, creer que tú puedes ser mejor que Él, que tú tienes mayor poder, dominio, que Dios no te ama lo suficiente, que Dios te deja en desventaja cuando no te deja ser Dios, y tratas de adelantarte. A la mujer se le dijo que lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él. Él quiere que estés en desventaja. Él no quiere que seas como Dios. Vas a ser como Dios cuando comas del árbol. El pecado frente a Dios es contra natura de Él. Es darle algo a la esencia de Dios que lo va a dañar, lo va a dañar en términos de lo va a hacer reaccionar de forma negativa. La ira, dicen algunos puritanos, no es un atributo de Dios, sino es una respuesta de Dios al pecado. Dios odia el pecado, abomina el pecado, le asquea el pecado, y por lo tanto no puede aceptar nada que venga acompañado de pecado para que tú te quieras agradar con Dios. Si tú te das cuenta de eso,
lees los 10 mandamientos, lees todas las leyes de Dios en Éxodo y en Deuteronomio, y te das cuenta que hay leyes que todavía siguen funcionando porque Dios determinó que era su forma de mirar el mundo y de pensar, y que nosotros tendríamos que seguir manteniendo ahorita, y que cuando no las mantenemos somos abominables frente a Él. Entonces tú te tendrías que preocupar porque el día que comieras del árbol morirás. A partir de que comió del árbol Eva, entró la muerte al mundo. ¿Cómo sabemos que hay pecado en el mundo? Porque todos morimos, porque hay enfermedades, porque el clima nos recuerda que nosotros maldijimos, o por nuestra culpa Dios maldijo la naturaleza. Los animales no se comían entre sí, no habían enfermedades, no había nada de esto. Apareció todo eso a partir de la maldición. Nosotros pasamos de la posibilidad de ser inmortales, porque ahí estaba el árbol de la vida, a ser personas que empezaron muriendo a los 910, 920 años, y ahora, si bien nos va, vivimos 120 años. Y eso pídele a Dios que llegues con calidad de vida. A partir de que peca Adán, porque él es el que se le dio la orden, a Eva le engañaron, pero Adán pecó. Entonces, todos los que nacimos de la descendencia de Adán, del esperma de Adán, el esperma de Adán ya estaba con el pecado incrustado en su ADN, en sus cromosomas. Seas hombre o seas mujer, XX o XY, tú naces maldito. Todos los que nacimos después de Adán nacimos malditos, porque se incrustó en la naturaleza humana el pecado. Tengas la edad que tengas la vida que tengas y vivas la circunstancia que sea, tú estás en pecado. Puedes vivir en la familia más perfecta y ser un asesino serial. Puedes vivir en la familia más cristiana y ser un asesino serial. Puedes vivir y de todas maneras vas a pecar. Tienes en tu naturaleza el pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte y el infierno. El infierno era para el tercio de ángeles que cayeron al infierno, o que iban a terminar en el infierno. Empezando por Lucifer, iban a terminar en el infierno. Vamos a resucitar, sí, vamos a resucitar para ir al paraíso, al cielo, o para bajar al infierno. Lee El rico y Lázaro, de las parábolas de Jesús. Si terminamos en el cielo, vamos a terminar glorificando a Dios, dándole honra y gloria, viviendo con Él por siempre y para siempre. No vas a vivir en pecado, no vas a vivir con un montón de mujeres teniendo sexo contigo, como dicen los musulmanes. No vas a terminar jugando golf o jugando fútbol, soccer o haciendo alguna cosa que haces aquí en la tierra. Vas a estar glorificando a Dios, honrándolo, viviendo en su nueva Jerusalén y honrándolo y glorificándolo eternamente. Traducción: si tú en verdad no disfrutas entender lo que cantas en una iglesia y vas nada más porque suena a, a rock, pop, suena a Van Halen, o suena a reggaetón, o suena a mariachi, y tú vas feliz sin entender que estás cantando, simplemente vas por la emoción de la música, del ritmo, de la alegría, de la algarabía, pues estás frito. Tienes que entender lo que cantas y saber que le estás dando honra y gloria a Dios. Comer y beber implica darle honra y gloria a Dios. Pecar en cualquier pecado, ahí están los 10 mandamientos. No amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todas tus ganas.
eh, no tendrás ídolos enfrente de mí y no te harás imágenes de talla, no te, no te inclinarás ni le servirás a ninguno de ellos, eh, respetarás el día sábado, que algunos todavía lo quieren respetar. Ese es el único mandamiento que ya no se utiliza. No matar, no robar, no codiciar, honrar a tu padre y a tu madre, porque tendrás larga vida en la tierra. Es el único mandamiento con promesa. Y si cada que tú pecas en las letras chiquitas, por decirlo así, en las formas en las que tú puedes abrir el abanico de no matar, de no robar, de no codiciar, de no mentir, de honrar a tu padre y a tu madre, de amar a tu Dios, de no tener ídolos y demás. Cuando tú te das cuenta que estás pecando, tú tendrías que sentir que eres abominable, que eres asqueroso, que eres repulsivo, que eres execrable, que eres digno de muerte. No lo puedes sentir porque no eres cristiano. Si tú dices que eres cristiano y no sientes esto que te estoy diciendo, entonces no eres cristiano. Me choca, me patea, me molesta, me pudre, me purga llegar a una iglesia donde todo es un misterio que tú tienes que resolver. No, 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 no. O sea, tu iglesia te tiene que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Hay que discutir, enseñar toda la palabra de Dios. Para eso existieron los profetas. Cuando no había Biblia, ellos eran los que hablaban del antiguo del antiguo pacto, interpretando lo que había hecho Jesús en la cruz. O sea, los Pablos, los Pedros, los Judas, los Santiago, a eso se dedicaron. Jesús mismo habló de sí mismo hablando las escrituras, ¿no? O sea, entonces, si tú no sientes eso, o sea, si tú no te sientes abominable, si no te da culpa, no te da sentimiento de Dios mío, ¿por qué te fallo? Entonces no eres cristiano. Si no amas a Dios, amor no solamente racional, porque puedes decir, sí, sí lo amo. O sea, puedes construir la frase, pero no hay una relación emocional con el amor de Dios, no una relación sensiblera, no una relación donde lloras por todo, no, una sensación donde a un amigo, a una persona que amas, que estás totalmente entregado a él, así como te entregas a las relaciones humanas, carnales, y pareces loco, enajenado, queriendo complacer en todo y todo lo que hace la otra persona es bueno, agradable y perfecto. Bueno, igual, tú tendrías que decir eso de Dios. No importa si tienes alguna enfermedad, una discapacidad, si en tu casa no hay paz, si tu familia es disfuncional, si a los lados de tu casa es un desgarriate, si como saben que eres cristiano te están vandalizando tu casa, no importa nada de eso. No importa si vives en el cerro donde casi casi estás tocando las nubes, no importa. Tú tienes que decir que todo es bueno, agradable y perfecto. Tengas o no tengas de comer, tengas o no tengas para vestir, tengas o no tengas educación, tengas la edad que tengas, la raza, el credo, tengas la peor justicia del mundo, vives en un país musulmán, te corretean y demás. Eh, no importa, todo es bueno, agradable y perfecto. Estás enamorado de ese Dios, lo amas desde la punta del pie hasta la punta del cabello. Dios son tres personas con la misma esencia. Tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esas tres personas están viviendo en ti si eres cristiano. Dice Pablo, si eres nueva criatura. Tú eres el templo de Cristo, por lo tanto al templo de Cristo lo tienes que cuidar en la medida que es necesario cuidarlo. No idolatrar tu cuerpo, no idolatrar tu existencia, pero sí cuidarte. No agarrar tu cuerpo como objeto de pecado, no agarrar tu cuerpo como objeto de idolatría, pero sí cuidarlo. Porque es con el que ministras la palabra de Dios. Tienes que sentir amor por lo que hizo Jesús en la cruz.
Tienes que entender que lo que ocurrió en la cruz es lo mejor que podía haber ocurrido. Cuando a un incrédulo le dices, es que Jesús tenía que morir en la cruz. O sea, si no hubiese muerto en la cruz yo no sería salvo. ¡Ah! ¡No! Pues es que así es. O sea, el pecado ¿contra quién fue? Contra un Dios. ¿Con qué vas a pagarle a un Dios? Pues con otro Dios. Eh, Levítico, en sus leyes dice que ojo por ojo, muerte por muerte, mano por mano. Y no es por venganza, es por restitución. Tú no puedes en el infierno, por eso tú vas a estar en el infierno eternamente, si Dios no nos hace el favor de llevarnos al cielo a los que decimos que somos cristianos. Porque nosotros no podemos pagar el pecado. Nosotros ofendimos a un ser que por naturaleza es eterno. Tú eres finito. Tú siempre vas a quedar a deber toda la eternidad que Dios sí tiene en sí mismo. La muerte de Cristo es todo suficiente y todo perfecta y todo verdadera. Y si crees en su muerte, vida y resurrección, tienes derecho a ser salvo y tienes derecho a heredar el cielo, porque eso es lo que prometió Jesús. Eso es lo que le demandó a su Padre. Le dijo a su Padre, los quiero conmigo. Juan 17. Yo los quiero conmigo, Padre, te lo pido. Llévalos conmigo. Quiero que vean mi gloria, la gloria que me diste. Quiero que la compartan, quiero que sean parte de mi reino. Y dice primera de Pedro, real sacerdocio, coherederos, reyes, sacerdotes, profetas. Pues eso vamos a hacer en el cielo y debemos empezarlo a vivir aquí. Tú tienes que tener tu hogar en orden. Tú tienes que, si eres autoridad en algún lugar, tienes que saber manejar la autoridad como la maneja Cristo. Tú tienes que hablar de la palabra de Dios, no solamente comportarte como niño bueno, tienes que hablar de que eso es producto de Cristo. Tienes que aborrecer el pecado. Tienes que saber que el pecado no se te perdona porque digas tengo fe en Cristo Jesús. Es una obra que Dios tiene que hacer y obviamente tienes que entenderlo desde que tú te des cuenta que tú no tienes parte en nada de lo que se llama salvación, en nada. Aunque es tu voluntad la que dice creo en Dios, Jesucristo, le permito que sea mi Señor y Salvador, que tome el control de mi vida. Y quiero ser salvo y quiero vivir bajo su dominio, bajo su control. Le entrego todo, todo. Mi paternidad, mi maternidad, mi función en mi hogar, si soy hermano, primo, tío, mi función en el trabajo, si soy empleado, empleador, si soy mi función en donde esté, todo. Le entrego mi salud, le entrego mi vida, le entrego mis planes. Tu único plan ahora es glorificar a Dios. Medios y recursos que tú tengas para glorificar a Dios. Arreglas zapatos, habla de Dios. Das clases, habla de Dios. Estás en el área contable, habla de Dios. Muestra a Dios. Otra vez, cuando te enamoraste, fastidiaste a todo el mundo con tu noviecita o con tu tipo con el que te acuestas. Y todo el mundo tenía que saber del tipo o la tipa con la que te acostabas o con la que te formalizaste y te casaste. Todo el mundo teníamos que saber lo fantástico y maravilloso que era esa persona y cuando la veíamos, pues qué decepción, pero para ti era lo mejor que había en el mundo. Bueno, se supone que estás enamorado de un Dios todopoderoso, perfecto, inmutable, eh, omnisciente, eh, ploni, eh, eh, polipotenciario, con aceidad. Eh, en realidad ahí sí estás con alguien perfecto. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Estás con alguien perfecto. Con todas esas cualidades que acabo de decir y más. Es digno de que hables de Él. Eso sí te debe de llenar de orgullo, no de hablar de las cosas que luego hablas. Eso sí debe de llenarte de orgullo. Debes de sentirte gusano
sin merecimiento de la salvación. Debes de saber que no te haces salvo decirlo, que es una obra del Espíritu Santo, que Dios Padre te justificó, por lo tanto el Espíritu Santo fue por ti, por lo tanto mandó a su Hijo a morir en la cruz, y en esa cruz se crucificaron tus pecados, tus delitos, y tú eres salvo por eso. Y lo único que haces es dejar que el Espíritu Santo te convenza de pecado para que tú, aparentemente en tu voluntad, por eso dije tu voluntad, tú digas, sí, yo quiero que el Señor me salve. Yo ya me di cuenta que mi vida es vanidad, mi vida es fútil, mi vida no tiene sentido, yo quiero ser salvo, punto. Yo quiero estar con Dios, yo quiero estar con el génesis del amor, con el génesis de la bondad, de la amabilidad, con el génesis de la perfección, con el génesis de... Yo quiero ser... Y entonces el autor y consumador de la vida, el Verbo hecho carne, vive en ti, a través de su Santo Espíritu. Y entonces si tú dejas que el manual de instrucciones alimente a tu mente y tu Santo Espíritu dentro de ti te está enseñando, o el Santo Espíritu te está enseñando qué quiere decir esto en la vida diaria, entonces lo vivas. Te lees el Sermón del Monte y dices, sí, sí es cierto, bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los hambrientos, los que pacificadores, los bondadosos, los que son perseguidos por la causa de Cristo, los que son vituperados por la causa de Cristo, soy luz y sal, etcétera, 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 etcétera. Eso te hace saber que eres salvo. Te asquea, te pudre, te purga todo lo que signifique pecado. No buscas el pecado, no te vas a meter al pecado, no estás buscando ver si tus vicios antiguos son santos o no. Simplemente dices, no, no hay santidad en eso. Yo tengo que caminar en otro camino y tengo que vivir en otra forma. Punto. No estás buscando si se convirtió Justin Bieber porque te gustaba Justin Bieber cuando era secular. No estás buscando si se convirtió Arjona porque cuando tú eras secular te gustaba Arjona. No estás buscando si la guaracha sabrosona se convirtió. No estás buscando nada de eso. Estás queriendo vivir bajo otro código, otras reglas. Te consideras un peregrino. Te consideras un extranjero en la tierra. Tu tierra ya no está aquí, tu tierra está en el cielo, está con Dios. Tú solamente estás viviendo aquí para glorificar a Dios, para llevar tu cruz, para saber que ya moriste a ti, que vives para Cristo y para dar a conocer su palabra y su mensaje y para que otros también se vuelvan discípulos de Cristo. Que no tienes nada más por qué estar aquí. No estás aquí para que se haga realidad tu carrera, tu matrimonio, tu familia perfecta, tu estatus económico, tu dignidad personal, tu autoestima, todo eso se tiene que ir a la basura. Tú no tienes nada por qué estar orgulloso de ti porque eres pecador. Punto. Tú y yo. Sí, no tenemos nada de qué decir, ay, sí, yo, la gloria, no. Todo lo que tienes es de Dios, así que no es tuyo. Y dale gracias a Dios que te lo dio. O sea, si no eres una papa para la escuela, dale gracias a Dios. Si no eres una papa para las matemáticas, dale gracias a Dios. Si Dios te permite hablar en público, gracias a Dios. Si Dios te permite hacer balances contables, dale gracias a Dios. Es de Él. Si Él te enseñó a hacer una pared y que no se caiga, felicidades. Eres el mejor albañil porque Dios te lo dio. Punto. Si tú entiendes la palabra de Dios es porque tienes el Espíritu Santo adentro, no porque seas el más grande intelectual que hay en el mundo, ni porque te hayas tragado la RAE completa, la Real Academia de la Lengua Española, ni todos sus enciclopedias. Simplemente es porque Dios te permite que lo entiendas. Y te permite que tengas fe. Y te permite que digas, Señor, ven, Maranata, ven. Tienes que estar convencido que todo lo que ocurrió en la cruz es verdad. Y que todo lo que dice el Evangelio es verdad. Todo. 6 días de 24 horas se formó el universo. Sí, punto. Fue creación de Dios, sí. Se creó en ese momento y en ese momento habían árboles de 20, 30 metros con anchos del tamaño de 20 personas, sí. Había dinosaurios, sí. Habían leones, gatos, tigres, perros, cucarachas,
anélidos, arácnidos, sí. El ser humano no salió de un chango que empezó a evolucionar, o de una rata, o de agua, algo en el agua que cuajó. No, no existe la teoría del Big Bang para nosotros, no existe nada de eso. El hombre nació con todas las capacidades, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes para moverse en el mundo y para reinar en el mundo. Nunca anduvimos con un mazo en la mano, con una mujer agarrada del cabello y arrastrándola por las cuevas. Nunca dijimos y ah. Nunca, nunca. Vivimos con los dinosaurios, vivimos con toda la creación, hasta que Dios mandó el diluvio, se reconstituyó el mapa geológico y se reconstituyeron las condiciones entre los animales y nosotros. Punto. Si la Biblia dice que un tipo se lo tragó un pez y luego lo vomitó en otro lugar, sí, amén. Si la Biblia dice que un tipo levantó las manos cuando le dijo Dios, ¿qué haces orando por mí? Voltéate al mar rojo, alza las manos y abre el mar rojo y deja pasar a tu pueblo. ¿El mar se abrió? Sí. ¿Adoras a ese Dios? Sí. ¿Es tu comida, desayuno y cena a Dios? Sí. ¿Prácticamente no puedes hablar de nada que no sea la Biblia? Sí. ¿No estás tratando de revolver al mundo con la Biblia? No. ¿No estás buscando en la Biblia cómo pecar y que Dios te considere santo? No. Estás pidiéndole al poder del Espíritu Santo que te santifique para tener la imagen y semejanza de Jesucristo. Mientras más tiempo pasas en el cristianismo, más abominas el pecado, más ganas tienes de aprender de la Biblia, más quieres entenderla, más te caen gordos los mensajitos tipo iglesia a la que yo iba, donde todo mundo pasa si uno se calla la boca y uno sigue las reglas sociales de la iglesia y uno se bautiza en esa iglesia con esas reglas sociales que no tienen nada que ver con las leyes de Dios. Detestas que no te digan la verdad, detestas que el banco de la iglesia no te haga sentir incómodo, detestas que no te redargullan, detestas que no te disciplinen, detestas que no te hablen bien de qué es pecar y cómo no pecar, cómo evitar caer en falta de santidad. Buscas autores como W. Pink, que son muy pesados, buscas a Spurgeon, que es muy bueno cuando habla, pero no te da tantos trancazos como W. Pink. Buscas a Paul Washers, buscas a R.C. Sproul, buscas a Josh MacArthur, buscas a José Manuel Sierra, buscas a Miguel Núñez, buscas, híjole, se me fue el otro, Carballosa, y te lees sus libros, pero tu fuente principal es. Y todos los días estás pidiéndole a Dios que lo que diga la Biblia lo puedes meter en oración, le puedas hablar a Dios y pedirle que todos los días te esté santificando y purificando. No puedes llegar y decir, oiga, perdón, yo no siento nada. O sea, yo estoy pecando y no siento nada. ¿Soy salvo? No, no eres salvo. ¿Tienes temor de Dios? No, entonces no eres salvo. ¿Te sigue gustando lo secular? Sí, entonces no eres salvo. Te puedes callar la boca cuando estás entre tus borrachos o entre tus fiestas o entre tus orgías y se te olvida Dios y nada más te acuerdas de Dios cuando se está muriendo tu mamá, tu papá, tu gato, tu perro y tu pollo. Entonces no eres salvo. Eres un católico romano que va a una iglesia evangélica, que además es una iglesia light, y no eres cristiano. Te obsesiona no pecar. Te obsesiona no pecar, en privado y en público. Y te obsesiona, como lo dicen los reformadores, te obsesiona que todo lo que haces es para la honra y gloria de Dios. Todo. Y entonces ya no destrozas la creación, no porque seas ecologista o porque seas animalista, simplemente porque es creación de Dios. Ya no maldices o tratas de maldecir menos
o empiezas a dejar de maldecir a los seres humanos porque sabes que son creación de Dios. Y Dios abomina que maldigas a su creación. Entonces, si tú le estás mentando la madre a tu vecino o a tu vecina o lo que sea, Dios te abomina. Y no puedes salir con pretextos estúpidos como los psicólogos, que esa es tu personalidad. No, esa es la depravación del pecado. Si quieres combatir al pecado, pide al Santo Espíritu que mora en ti, que te quite esos pecados. Punto. Métete la palabra de Dios. Punto. Esto es bueno y esto es malo. Esto es blanco y esto es negro. Quiero estar en lo blanco o quiero estar en lo negro. Y si se supone que eres cristiano, quieres estar en lo blanco. Te traiga o no te traiga beneficios, te guste o no te guste. No lo haces para quedar bien en tu iglesia, no lo haces para que la gente te abrace, no lo haces para acostarte con la hermana en Cristo que va con minifalda. Simplemente lo haces porque tu Padre, tu Señor, tu Creador, tu médico, tu amo, te dice que lo hagas. Punto. Si me amáis, obedecerás mis mandamientos. Eso es en muy poquitas palabras, en minutos. Trata de resumirte si eres o no cristiano. Si el Evangelio te da flojera, si leer la Biblia te da flojera, si no aguantas 5 minutos de un sermón, si estás esperando entrar al sermón para cantar, gritar y bailar y hacer tus aeróbics ahí, y después cuando te toca estar ahí una hora oyendo un sermón, estás revisando el reloj a los 15 minutos. Bueno, a menos de que sean de los sermones que yo oía, llenos de mentiras y de Biblia light, pues sí, da coraje, ¿no? Que te inventan palabras en griego y que te inventan frasecitas estúpidas. No, 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 que te están redarguyendo, que te deben de amonestar, que tienes que aprender ahí. ¿Y no te gusta? No eres cristiano. No eres cristiano. Si a los 5 minutos que sales del templo prendes tu estéreo y vas oyendo estéreo joya, no eres cristiano. O sea, el cristiano lo más que trata es de meterse en la burbuja de la no contaminación. Si vuelves a escuchar la misma basura que es pecado, pues no eres cristiano. O sea, si te gustan las duranguenses, pues te vas a ir al infierno. Punto. Pide a Dios que te dé convicción de pecado y que de verdad un día, como dice R.C. Sproul, no es cierto, Spurgeon, que un día te expriman sangre, sudes Biblia, luz y sal.